Menos palabras y más acción. Era una frase que yo escuchaba desde pequeño por algunas personas que cuando se encontraban en una labor, muchas personas se reunían a hablar y a opinar y a dar sugerencias, pero nadie hacía nada. Y en ese instante llegaba alguien y decía, hey, menos palabras y más acción. En otras palabras, dejen de estar hablando y pongámonos a hacer algo. Y esta enseñanza es muy importante para nuestras vidas porque a veces nosotros tenemos la tendencia, algunos, de hablar de muchos sueños y no hacer nada. En el pasaje que estamos por aprender hoy día, nos dice que en toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Lo que nos quiere decir es de que mucho hablar y no hacer nada no nos trae beneficio. Antes, tal vez nos daría la oportunidad de perder algo. Vamos a ver lo que el pasaje nos dice hoy día en nuestra lección que tenemos aquí en Un Momento con Dios. Hace algunos años hubo un naufragio cerca de la costa de Toscana. En el informe de uno de los miembros de la Guardia Toscana se encuentra lo siguiente: presté cuanta ayuda me fue posible con mi bocina. Sin embargo, se encontraron muchos cadáveres en la costa la mañana siguiente al día del naufragio. ¿Qué es lo que nos quiere decir este pasaje? Este hombre había estado hablando, tratando de tal vez llamar atención a las personas para que se acerquen a la costa, pero no hizo nada más que eso. Y ahí es donde tal vez algo de acción hubiera favorecido. Esta ilustración nos ayuda a mirar de que a veces solamente hablar no nos beneficia. Y ahí es donde nosotros tenemos que considerar si nuestras palabras van acompañadas de acciones. Muchas veces nosotros perdemos el tiempo hablando de sueños, planificando de cosas que están en nuestra mente, en nuestro corazón, pero no hacemos nada. Eso es vano. Eso es lamentablemente improductivo. La Biblia nos enseña que nosotros tenemos que acompañar nuestros anhelos con nuestras acciones. Muchas de las cosas que queremos hacer tienen que ser puestas a la obra a través de nuestras acciones para poder lograr lo que tanto anhelamos. Pero lamentablemente a veces nos quedamos solamente en esto. Ahora, el pasaje que nos dice aquí, nos dice que las muchas palabras en los labios empobrecen. ¿Qué es lo que quiere decir? A veces el estar hablando nada más sin hacer nada, lo primero que estamos haciendo es que estamos perdiendo el tiempo. El tiempo es un recurso no renovable. Y el estar hablando y no hacer nada hace que perdamos ese recurso. Otra de las cosas que perdemos cuando estamos hablando es que a veces perdemos el enfoque. Como nos enfocamos con un deseo y a veces nos olvidamos que hay otras cosas que pueden venir a nuestras vidas, por estar hablando de eso, a veces perdemos oportunidades de algo más que puede venir hacia nosotros y que nosotros lamentablemente despreciamos o no lo consideramos. A veces también nosotros estamos haciendo perder dinero porque como no tomamos acciones, a veces esas palabras se convierten literalmente en pérdida de esfuerzo y a veces de lograr algo. Y es ahí donde nosotros también tenemos que considerar que la pérdida no solamente es tiempo, a veces puede ser literalmente dinero. Y a veces hacemos perder a otros también el tiempo cuando estamos hablando y no conseguimos nada. Entonces, sí, tenemos que considerar, como nos dice este pasaje en otra versión, el hablar mucho y no hacer nada empobrece. Entonces tenemos que considerar eso. Pero en la vida espiritual, ¿cómo se aplica eso a nuestras vidas? De la misma manera, nosotros tenemos que mirar de que a veces queremos hacer tantas cosas. Decimos, oh, si yo pudiera tener esto, yo hiciera aquello para el Señor, o yo dedicara más tiempo para leer la Biblia, o yo dedicara más tiempo para estudiar o servirle al Señor. Yo tal vez hiciera esto en la iglesia, tal vez evangelizara a más personas. Tantas cosas que nosotros decimos, si es que esto, o si es que aquello, o si lo otro. Y a veces no necesitamos todo eso que deseamos. Deberíamos poner nuestras manos a la obra. Aunque sea un poquito de lo que queremos hacer, que pongamos a hacerlo, ya es significativo. Y ahí también en nuestra vida espiritual es muy valioso no solamente hablar, no solamente tener sueños, sino ponerlas en práctica. ¿Qué hay si algún momento Dios quiere hacer que nosotros hagamos algo y nosotros vivimos solamente hablando de eso y no cumplimos?
perdemos esos privilegios también, esas oportunidades que el Señor nos puede dar. Que nuestras palabras, nuestros sueños, lo que tanto hablamos, se conviertan en realidades a través de esfuerzo, a través del trabajo. Es en la labor en donde existe el fruto, no solamente en hablar. A veces pasamos mucho tiempo hablando de muchas cosas que quisiéramos hacer, pero si nosotros no tomamos la decisión de iniciar ya y tomar paso para poder ya alcanzar eso, entonces nunca lo vamos a lograr. Que usted y yo no solamente digamos cosas, sino que hagamos esas cosas. Eso va a traer beneficio en nuestra vida en forma general y también en nuestra vida espiritual. Así es que aprovechemos el tiempo, no desperdiciemos. Si tenemos un anhelo, no solamente soñemos en eso, no solamente planifiquemos, pongamos acción, hagamos algo para poder alcanzar lo que tanto deseamos. Que Dios nos ayude y hasta una próxima oportunidad.